En el tema anterior, creamos nuestra base de datos y la configuramos. Ahora solo nos queda crear las tablas y sus campos, y para ello vamos a utilizar el sistema de migraciones en Laravel. Las migraciones nos van a permitir crear un sistema de control de versiones para nuestra base de datos, y gracias a esto podemos volver a una versión anterior cuando así lo necesitemos. Pero además, las migraciones de Laravel nos van a permitir crear las tablas y sus campos sin utilizar una sola línea de código SQL, ya que en su lugar lo haremos con PHP orientado a objetos, y Laravel será el que genere el SQL por nosotros. Y además de esto, el código generado será compatible con los diferentes motores de bases de datos, que en nuestro caso vamos a estar trabajando con MySQL. Bien, entonces empecemos a trabajar con el sistema de migraciones. Lo que vamos a hacer es abrir nuestra terminal de Git y nos vamos a ubicar en el directorio principal de nuestro proyecto. En mi caso lo tengo en la carpeta codeando. Listo. Y ahora ya puedo empezar a utilizar el sistema de migraciones. Para ello tendré que instalarlo siguiendo la instrucción php artisan migrate install. Este es el comando que nos va a permitir instalar el sistema de migraciones. Damos enter y vamos a esperar un momento en lo que Artisan genera el código por nosotros. Bien, nos dice que la migración ha sido se ha creado exitosamente. Para corroborarlo, vamos a ir a nuestro navegador y vamos a abrir la herramienta phpMyAdmin para verificar visualmente que se haya creado la tabla migración. Ok, podemos verificar que sí se ha creado. Quiere decir que el comando se ejecutó exitosamente. Esta tabla de migración se utiliza o la utiliza Laravel para conocer el estado de la migración en nuestro servidor. Así que es una parte importante para trabajar con Laravel. Bien, antes de seguir con el curso, hay que hablar un poco sobre Artisan. Está aquí. Se trata de una interfaz de comandos de consola que trae Laravel, la cual nos va a proporcionar una serie de comandos que nos ayudarán durante el proceso de creación de nuestra aplicación, y que además hay que mencionar que es impulsada por el componente console del framework Symfony. Les voy a dejar esta URL donde podrán consultar la documentación sobre Artisan en español, y además para obtener una lista sobre los comandos de este mismo, podemos usar la instrucción php artisan list. Damos enter y vemos que nos muestra una lista de todos los comandos que podemos utilizar con Artisan. Muy bien, continuemos. Ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla. Para ello vamos a utilizar el comando php artisan migrate make y el nombre de nuestra tabla. Para, para crear, para decidir el nombre de nuestra tabla hay dos reglas que tenemos que seguir. La primera es que este nombre tiene que estar en minúsculas, y la segunda es que el nombre de esta tabla tiene que estar en plural. Por ejemplo, vamos a crear una tabla para almacenar información sobre libros. Entonces, nuestra tabla se llamará libros. Damos enter y Artisan nos va a generar un archivo en el cual vamos a tener los métodos para crear los campos de esta tabla. No, nos manda el mensaje de que está creando la clase. Esperamos un momento en lo que termina. Muy bien. Una vez terminado el proceso, vamos
a dirigirnos a directorio de nuestro proyecto, y dentro del directorio app vamos a encontrar otro directorio llamado database, y dentro de esta vamos a encontrar el directorio migración. Vamos a ingresar ahí y vamos a ver que tenemos un archivo creado con el nombre de la tabla y como prefijo de este la fecha de la creación. Vamos a trabajar con este archivo. Ok, vemos que se trata de una clase y dentro de la clase vamos a encontrar dos métodos. Con el primero que vamos a trabajar es con el método up. Dentro de este método vamos a generar el código para crear los campos de nuestra tabla. Para crearla vamos a utilizar el método create de la clase Schema, que es esta de aquí. Ok. Este método recibe dos parámetros. El primero es el nombre que le queremos dar a nuestra tabla. Habíamos dicho que se iba a llamar libros, así, coma. Y el segundo parámetro se tratará de un callback o función anónima, la cual como parámetro va a recibir el objeto table, que es el con el que vamos a definir los campos para nuestra tabla. Entonces creamos el callback, que es function, y recibe como parámetro el objeto table. De esta forma. Ok. Y ahora sí, dentro de este método empezaremos a crear los campos. El primero que queremos crear es el campo ID, que tiene que ser la llave primaria de nuestra tabla y con autoincremento. Ok, entonces para hacer eso vamos a utilizar el método increment y le vamos a pasar como parámetro el nombre del campo. Ok, después vamos a utilizar el método string para generar un campo de tipo varchar, al cual le vamos a asignar el nombre de título y vamos a decir que se le pueda ingresar 200 caracteres de esta forma. Ok, el tercer campo que vamos a crear es el del autor. Copiamos el de título y simplemente hacemos el cambio del nombre de campo, y también vamos a tener la descripción del libro, y para ello vamos a utilizar el método text, que nos va a generar un campo de tipo texto. Ok, y también vamos a tener otro campo de tipo string para almacenar el ISBN de nuestro libro. Ok. Por último, vamos a utilizar el método timestamp del objeto table para poder saber cuándo fue creada y cuándo es modificada cada uno de los registros de nuestra tabla. Entonces utilizamos el objeto table y el método timestamps de esta forma, y nos va a generar esos campos automáticamente. Muy bien, ya tenemos todo el código necesario para crear nuestra tabla. Si tienen dudas de cómo utilizar estos métodos para la creación de los campos, en la documentación del Laravel en español, les voy a dejar la URL también en el video, pueden encontrar toda la información necesaria para crearlos. Aquí las tenemos. Ok, entonces continuemos. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es efectuar estos cambios en nuestra tabla. Para ello vamos a utilizar artisan, es php artisan, y vamos a indicar con este comando que se efectúan los cambios. Vamos a dar clic en enter. Nos va a decir que la aplicación está en producción, que si queremos correr este comando le vamos a indicar que sí. Y nos dice que ha sido migrada esta tabla. Ok, para verificarla vamos a nuestro php-myadmin y vemos cómo efectivamente se nos creó la tabla libros. Si damos clic en ella
y revisamos su estructura, vemos cómo se han creado los campos de nuestra tabla. El ID comentábamos que automáticamente queda como llave primaria de nuestra tabla con el campo autoincrement. Y aquí están los dos campos que se crearon con el método timestamps, los cuales se van a actualizar cada vez que actualicemos cualquier registro de nuestra tabla. Ok, sigamos. En la clase recordábamos que teníamos dos métodos. Ya vimos, o mejor dicho, trabajamos con el primero. Bien, el segundo método es el método down, el cual es el encargado de contener el código para revertir los cambios que hicimos en nuestra base de datos. Como en el método up lo que hicimos es crear, la forma de revertir ese cambio es eliminar. Así que vamos a crear el código para eliminar nuestra tabla. Utilizamos el método drop de la clase Schema. Y como parámetro le vamos a indicar el nombre de nuestra tabla, libros, para que se pueda eliminar. Muy bien, guardamos los cambios y vamos a abrir la terminal nuevamente. Si queremos revertir el cambio que acabamos de hacer, simplemente ingresamos la instrucción php artisan migrate dos puntos y vamos a escribir rollback. Esta instrucción lo que va a hacer es eliminar la tabla que acabamos de crear. Entonces damos enter, le decimos que sí y nos dice que ha eliminado la tabla. Vamos a nuestro php revisamos las tablas y vemos cómo efectivamente la tabla libros ha sido eliminada. Ok, como esto nada más será un ejemplo para ver el funcionamiento, vamos a volver a crear la tabla. Nos dicen que ha sido creada, revisamos y efectivamente ya está. Bien, con esto ya sabemos cómo funciona el sistema de migraciones de Laravel. Y en el siguiente tema lo que vamos a hacer es ver cómo crear un modelo de Eloquen, o mejor conocido como ORM, con lo cual vamos a ver cómo trabajar con los registros de nuestra tabla. Es decir, cada modelo que nosotros vayamos a crear representa una tabla. Ok, pero lo vamos a ver en el siguiente video. Mi nombre es Paulo Andrade de codeando.org. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.